Bueno, bienvenidos, qué bueno que estamos aquí para adorar a Dios, para estudiar un poquito más de su palabra. Pero tengo una pregunta. ¿A dónde vives? ¿Aquí en Hammond, en Indiana, en Illinois, los Estados Unidos, los Américas? Todos vivimos aquí en la tierra. Todos vivimos, menos los astronautas en la Estación Espacial Internacional, pero están muy cerca y vienen de aquí que no. Todos vivimos en este mundo. Pero como cristianos, ¿somos parte del mundo? En Juan 17, versículo 15, vamos a leerlo un poquito. Tenemos aquí Jesucristo orando, hablando con el Padre, con Dios, orando por sus discípulos. ¿Y qué decía? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí Jesucristo está diciendo que por favor no quites a mis discípulos de este mundo. Somos parte del mundo, en una manera. Pero ¿qué es el mundo? En la Biblia, cuando habla del mundo, es de la palabra en griego cosmos, que significa diferentes cosas en diferentes lugares. Puede significar la tierra, la planeta en cual Dios creó, en que vivimos. También puede significar, en otras partes de la Biblia, humanidad, toda la humanidad. Y en otras partes significa las personas fuera de la iglesia, ellos que están fuera de Cristo. ¿Cómo podemos vivir en este mundo? Claramente vivimos en este planeta y somos parte de la humanidad, pero muchas veces hablando de ellos afuera de Cristo, ¿cómo podemos vivir en este mundo cuando hay tan muchos fuera de Cristo? ¿Cómo podemos vivir aparte del mundo? ¿Cómo debemos tratar a ellos que son del mundo? ¿Debemos vivir como los menonitas Amish, que viven en sus comunidades y casi no hacen nada con el mundo? Vamos a mirar en la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo debemos vivir como cristianos en este mundo? Aquí en Juan 17, 15, Jesucristo está hablando, por favor, no quitas a mis discípulos, pero por favor los guardes. Jesucristo no quería que escapamos de este mundo, que corremos de este mundo y nos escondemos. Y te digo, a veces yo siento esa tentación, que yo necesito escapar de este mundo, que yo quiero hacer eso, especialmente cuando lees como en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 hasta el 5. Por favor, si puedes seguir todo esto en su Biblia, para mirar que todo que estamos enseñando aquí viene de la Biblia, viene de la verdad de Dios. En la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 hasta el 5, aquí está escrito: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hablando de gente, hablando de este mundo, estos tipos de personas están aquí en este mundo y hay muchos de ellos que viven aquí en este mundo. ¿Cómo no puedes tener esa tentación como cristiano a escaparlo, a esconderse de este mundo? Necesitamos tener cuidado con quién pasamos nuestro tiempo. En la Biblia hay muchos avisos. En la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice: no eréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Ten cuidado en quiénes son tus compañeros, porque si ellos están haciendo el malo, es más fácil seguir y hacer eso. Si ellos son tus amigos, tus compañeros, es más fácil hacer el malo, es más fácil hacer el pecado, es el que es correcto. Santiago 4:4, oh almas
adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Necesitamos tener cuidado. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Somos amigos con el mundo? ¿Somos amigos con pecado? No podemos ser. Necesitamos tener cuidado con quién somos nuestros amigos. ¿Vamos a seguir y hacer que ellos están haciendo? ¿Vamos a aceptarlo? ¿Vamos a decir que es algo bueno? Claramente no. En la segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Necesitamos tener cuidado con quien hacemos negocios, nuestros socios, con la gente que hacemos los contratos, hasta el matrimonio. Necesitamos tener cuidado porque no podemos tener relación el mismo con los hijos de Dios, con los hermanos, porque ellos tienen diferentes ideas, diferentes metas. Necesitamos tener cuidado. Esos son muchos de los avisos que vemos en la Biblia. Y en la primera de Juan, capítulo 2, la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15 hasta el 16. Capítulo 2, 15 hasta el 16. Aquí está escrito: no amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Necesitamos tener cuidado que no amamos al mundo más que a Dios. Debemos tener amor por Dios, que vamos a hacer su voluntad, que vamos a hacer que Él quiere. No seguimos el mundo y no dejamos que el mundo nos conduce a hacer pecado y vivir así. El mundo está lleno de muchas tentaciones, de cada parte, en la televisión, en el internet, hasta los amigos que tienes. Hay muchas tentaciones. En Mateo capítulo 6, versículo 13, aquí tenemos Jesucristo enseñando a los discípulos cómo deben orar. Aquí Jesucristo está diciendo que debes orar así, y esto es parte, y dice: y no nos metas en tentación, mas librarnos del mal, porque tuya es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Necesitamos orar eso porque hay tan muchas tentaciones en este mundo. ¿Y dónde vienen las tentaciones? Bueno, más librarnos del mal. Algunas traducciones dice aquí del maligno. ¿Quién está hablando? En Mateo capítulo 4 y versículo 8 y 9. Aquí en Mateo capítulo 4 tenemos aquí Jesucristo está con el diablo y el diablo está tentándolo. Y dice aquí en Mateo 4 versículo 8 y 9: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorarás. Si postrado me adorarás. Aquí, bueno, ¿cómo puede el diablo ofrecer el mundo? ¿Cómo puede ser si el mundo es de Dios? El diablo piensa que él tiene tan mucha influencia en este mundo, porque sí tiene. Él tiene la influencia que él piensa que él puede ofrecerlo, porque él tiene mucho poder en este mundo a tentarnos, cada persona a pecar. Pero si supongamos que queríamos escapar, ¿es posible? ¿Podemos escapar de este mundo? ¿Escapar de tentación? ¿Escapar? Bueno, en Mateo 15, versículo 19, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De todo tipo de pecado viene de los deseos de hombre. Los deseos de hombre, lo cual Satanás usa a tentarnos, viene del corazón, de nuestros corazones.
En este mundo no podemos escapar, humanidad. Somos humanos, ¿que no? No podemos escapar el diablo completamente, ni tentación. Pero si eso es la verdad, ¿cómo seguimos en este mundo? ¿Cómo tratamos a ellos, la gente que son parte de este mundo? Es decir, ellos que están fuera de Dios, fuera de Cristo. Bueno, es una buena pregunta, ¿que no? Y podemos ver en el 1 de Corintios, capítulo 5. En la 1 de Corintios, capítulo 5. Pablo nos ayuda a dar la respuesta a esa pregunta. Capítulo 5, versículo 9 hasta el 13. Os he escrito por carta que no os juntáis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idolatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntáis con ningún que llamados hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Empieza diciendo aquí Pablo, comentando acerca de unas instrucciones que él mandó antes, que no juntas con los fornicarios. Es una buena instrucción, es muy claro, es muy fácil a comprender, pero él necesitaba explicarlo un poquito más, porque en el próximo versículo dice que él no estaba hablando acerca de ellos que son partes de este mundo. Para evitar pecadores de este mundo vas a necesitar salir de este mundo completamente. Es imposible existir en este mundo evitando cada pecador. Cada pecador es imposible, no puedes hacerlo. Pablo está diciendo la misma cosa aquí, no puedes hacerlo porque vas a necesitar salir de este mundo. Pablo sigue a explicar, los que no debemos juntar son los hermanos que están siguiendo en el pecado. Los hermanos que están siguiendo por el pecado. ¿Y por qué? La razón es que ellos que dicen que son cristianos deben saber mejor. Ellos saben qué es el pecado. Y eso es más peligroso porque a juntar con ellos, a veces ellos tienen sus excusas o explicaciones y pueden, en sus acciones, pueden conducir otros a ir y hacer el mismo. O su ejemplo de vivir en ese tipo de pecado, la gente, los otros cristianos van a pensar, bueno, yo puedo hacer este pecado, no es tan mal como este hermano. Claramente no debemos juntarnos con ellos que están viviendo en pecado así. Pero los del mundo, no es nuestro trabajo hacer el juez final. Es el trabajo de Dios, como dice aquí. Dios juzgará, Dios juzgará. Porque a los que están fuera Dios juzgará. No debemos estar tan listo, tan rápido a condenar a una persona. No somos el juez final. Muchos en el mundo no saben mejor. Solo saben que enseñó sus padres. Y no muchos que saben que dice la Biblia. Y eso es triste en este mundo que vivimos, que es tan fácil a comprar una Biblia. Puedes ir a la tienda del Dollar Store y comprarlo por $1. Es fácilmente, puedes ir al internet y hay muchos sitios de la Biblia. Es el libro más popular, pero es más poquito leído. Y es así en este mundo. La gente no sabe la Biblia. No conocen el verdadero Cristo. Por eso debemos tener cuidado a condenarlo y evitarlo y decirlos que son pecadores. No quiero hacer nada con tú porque eres un pecador. Necesitamos tener cuidado. Pero no confundes esto con la idea que debemos aceptar pecado. En Efesios capítulo 5, versículo 11 dice,
y no participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Claramente no debemos aceptar pecado que es algo bueno, que es algo aceptable en la vida de una persona. Pero aquí tenemos un recuerdo que los estándares de la gente son diferentes. Del cristiano tenemos el estándar de Cristo aquí muy arriba. Necesitamos quedar nuestros ojos en Cristo. Ese estándar es muy arriba. Pero del mundo, el estándar, el nivel es tan bajo y necesitamos saber eso y recordar eso. Aquí está hablando que debemos tener un corazón de compasión, de paciencia. En Marcos capítulo 2, versículo 17, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Aquí Jesucristo estaba hablando con los fariseos, diciendo: yo estoy aquí para los pecadores, ellos que saben que necesitan Dios. La cosa triste, una de las cosas más tristes en este mundo, que la gente, que el mundo no sabe que necesitan Dios. Pero debemos estar ahí para enseñarlos y que podemos ayudarlos. Necesitamos recordar que, como dice en el 1 de Corintios, la 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9 hasta el 11. Vamos ahí. La 1 de Corintios 6, versículo 9 hasta 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí la cosa muy interesante es que Pablo decía que esto erais algunos. Estos en la iglesia hicieron esos tipos de cosas. Eran pecadores antes. Muchos de nosotros, muchos en la iglesia, venían de una vida de pecado. Cada persona venía de un tipo de vida de pecado. Unos, puede decir, una manera más peores de otros, más peores influencias, más peores situaciones, pero todos venían de una vida de pecado al Padre, al Cristo, al Salvador. ¿Cómo podemos juzgarlo como completamente perdido? ¿Cómo podemos decir nosotros que eres perdido porque eres tan mala persona, porque es tan pecadora o pecador y no puedes hacer nada? No podemos hacer eso, eso es locura. No podemos decir que vamos a evitarlos porque son un pecador, si no saben mejor. No es la manera, eso no es el mensaje de Cristo. Tenemos una responsabilidad al mundo. En Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a leer versículo 14 hasta el 16. Aquí tenemos a Jesucristo hablando. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo
pueden el mundo ver la luz si salimos del mundo. Eso no trabaja, eso no puede ser. La luz solo brilla en las tinieblas y no ayuda a nadie si no pueden ver esa luz. Necesitamos estar en el mundo, pero no del mundo, solo en el mundo. En Galatas, capítulo 6, versículos 10, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pero dice, tenemos una responsabilidad a hacer el bien a todos. Colosenses capítulo 4, versículos 5 hasta el 6. Colosenses 4, 5 hasta el 6. Andad sabiamente para con los de afuera, el mundo, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Andad sabiamente. Sí, debemos ser sabios en el tipo de, en que decimos, la manera que vivimos, como tratamos a la gente fuera de la iglesia. Claramente debemos ser sabios en eso. Y nuestras palabras deben ser de gracia, pero sazonado con sal. Es decir, que hablamos con compasión, claramente con compasión, con amor, pero en el mismo tiempo con la verdad. Eso es la sal. La sal es la verdad. Eso es lo que puede ayudar a alguien a saber Jesucristo. Eso es la sal en cual usamos para ayudar a los pecadores. Sí, suave, sí, con compasión, pero con poquito sal. ¿Cómo podemos compartir el evangelio si no vivimos entre este mundo? No podemos. Si vamos a quedarnos solo con la gente en la iglesia, vamos a quedarnos solos. No podemos compartir el evangelio, no podemos brillar nuestra luz, no podemos hacer buenas obras, no podemos ayudar, no podemos hacer nada si vamos a salir de este mundo. ¿Recuerdas dónde estaba Cristo, Jesucristo, cuando Él estaba en este mundo? Él estaba entre los pecadores porque Él tenía tan mucho amor por ellos, para ayudarlos. El primero y más importante trabajo que tiene un cristiano es ayudar a otros a venir a Jesucristo. A Jesucristo. Por eso estamos llamados cristianos, porque nosotros seguimos a Jesucristo. Queremos que todos pueden ser discípulos de Jesucristo. Mateo, versículo 28, capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí Él está hablando con unos judeos que no comprendieron que necesitaban ir a todas naciones, todos los gentiles, todo tipo de personas, no importa qué tipo de pecador era. Ellos necesitaban saber la verdad, el evangelio, la verdad acerca de Jesucristo, que Él venía a este mundo para salvar humanidad. Y ellos necesitaban hacerlo, y eso es el trabajo de cada discípulo de Cristo que existe en este mundo, aquí en la tierra. Claramente, vivimos en un mundo lleno, bastante con tentación y pecado. Y necesitamos tener cuidado con quién hacemos amigos y compañeros. Y cuánto tiempo pasamos con ellos, y en las diferentes actividades que hacemos con ellos, y dónde vamos con ellos, qué decimos y cómo hablamos con ellos. Y la verdad es que los tipos de relaciones que tenemos con ellos en el mundo no puede ser el mismo que podemos tener con cristianos, con ellos que están quieren hacer la voluntad de Dios, están siguiendo a Cristo. Porque tenemos diferentes metas, tenemos diferentes cosas que queremos hacer. Ellos del mundo tienen sus metas, quieren hacer que ellos que quieren, pero nosotros, cristianos, queremos hacer la voluntad de Dios.
Pero no podemos ni debemos escapar humanidad y el mundo. Debemos ser compasivos a ellos que no tienen Cristo, que están viviendo en pecado. Necesitamos tener compasión, pero con sal, ayudarlos que pueden saber un poquito, saber la verdad acerca de la Biblia, acerca de vida. Tenemos una responsabilidad a brillar la luz es Jesucristo, brillarlo a todo el mundo, a compartir el Evangelio. Hoy, por favor, miras a tu vida. ¿Eres un cristiano? Te pregunto, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Ya estuviste bautizado? ¿Ya confesaste a Jesucristo cerca de hombre? ¿Ya arrepentiste del pecado? Esas son las cosas que necesitas hacer. Necesitas tener fe en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Y puedes ser bautizado para limpiarte de cada pecado que está en tu vida. Necesitas cambiar tu mente para que puedas vivir una nueva vida afuera de pecado. Eso necesitas hacer para ser un cristiano. Y si no lo asistes, ¿por qué esperas? Te invito aquí a la Iglesia de Cristo en Hammond. Te invito a venir, por favor, que podemos estudiar la Biblia, que podemos ayudarte a venir a saber la verdad. Si tienes preguntas, si tienes algo que necesitas comprender un poquito mejor, por favor, tienes la oportunidad hoy. Esa es la verdad, solo tenemos hoy, no tenemos la promesa de mañana. Quizás eres un cristiano, pero hace mucho tiempo que no estás reuniendo con la iglesia o quizás estás viviendo en pecado. Tienes unos problemas en tu vida, tienes algo en tu vida que necesitas cambiar y necesitas la ayuda de la congregación aquí. Por favor, ven y estamos listos a ayudarte. Bueno, gracias por tu atención.